Mostramos el panorama económico nacional e internacional, con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre nos da ese placer enorme de poder acompañarles a esta hora. Gracias a nuestro querido Dios Padre por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos al análisis económico semanal y a Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, cubriendo como siempre todo el territorio nacional. Hoy en nuestro programa conoceremos la experiencia que tienen países amigos respecto a cómo lidiar el tema carcelario, presupuestos y otros impactos de carácter social. Para hablar del tema me acompaña acá en nuestros estudios el señor embajador británico en El Salvador, Bernard Garzay, a quien le doy la más cordial bienvenida. Sí, muchísimas gracias por esta invitación. Feliz miércoles a todos. Parece que los embajadores son un poquito como los buses en Londres. ¿Sí? Tienen que esperar largo tiempo para uno y vienen dos al mismo tiempo. Al mismo Entonces, tiempo. Así es que pero bienvenido. Gracias. También me acompaña la doctora Celia Susterman. Ella es directora del Instituto Statecraft. Es un órgano independiente dedicado a la actualización de la práctica del arte de gobernar, a la mejora de la gobernabilidad y la seguridad nacional. Así es que bienvenida, doctora. Qué gusto tenerla. Gracias. Muchas gracias por la invitación. También me acompaña el licenciado Roberto Santana, director ejecutivo de la Academia Regional Penitenciaria en República Dominicana. Gracias por estar con nosotros también. Un honor para mí. Bueno, antes de examinar el tema carcelario, hay que sostener y decirlo, amigos televidentes, hay expertos que opinan que es necesario tener también como preámbulos políticas de prevención encaminadas a evitar en el que el auge delincuencial no se convierta en una carga para el Estado, la cual se ve reflejada no solo por la sobrepoblación y el hacinamiento, sino también por no cumplir con la obligación de readaptar a los privados de libertad. Hoy en nuestro análisis consecuente vamos a hacer de lo que sucede en nuestro país, un análisis pertinente y consecuente, sobre todo comparada con otras presentadas recientemente. El día de ayer, por cierto, estuvo un evento muy importante denominado El papel de las prisiones en el siglo XXI, que fue promovido precisamente por el gobierno británico en nuestro país y donde se generaron diversas exposiciones muy importantes que vamos a tratar la manera de combinar, sobre todo porque esa realidad que tenemos del sistema carcelario en Latinoamérica es muy parecida y sobre todo cuando se trata de ver los enfoques que estos tienen. Así es que serán tres preguntas muy importantes que vamos también a sostener acá en nuestra mesa. La primera de ellas es, ¿qué necesita nuestro sistema penitenciario para cumplir con el objetivo de la readaptación social? Esa es una de las primeras preguntas que vamos a tener presentes. La segunda, ¿cómo impactan las medidas extraordinarias en la realidad de nuestros centros penitenciarios? Y la tercera, ¿cómo focalizar la inversión en las cárceles para lograr resultados efectivos? Así es que desde ya les invito a ustedes a que participen. Recuerden, nuestros sistemas de comunicación están abiertos a partir de este momento para que hagan uso de ellos. Nuestra señal en vivo abierta al mundo es a través de nuestra cuenta en Facebook. Ahí pueden encontrarnos como Diálogo con Ernesto López y ahí está nuestra señal a tiempo real para que ustedes participen. Antes de poder entrar y hablar, con el permiso de ustedes, aprovecho la presencia del embajador para poder de alguna manera hacer una combinación y quizás tener un punto de partida sobre el esfuerzo que de alguna manera su país está haciendo para apoyar el combate de la delincuencia en nuestro país, el combate a la corrupción y la impunidad, como lo vimos recientemente en una fotografía. hay oportunidades de cooperación y es una área donde podemos cooperar con el gobierno, con el fiscal, con la policía. Porque ahora, mejor que nunca, creo, el país tiene la oportunidad de avanzar con más transparencia y eso es algo que es clave. Ahora, este tipo de cooperación y de ayuda, ¿en qué consiste del gobierno británico, especialmente en el tema de la fiscalía? Bueno, con permiso, no tenemos el presupuesto de algunos otros países como Estados Unidos, entonces y somos una embajada pequeña también. Pero apoyamos donde podemos. Eso es importante también para nosotros y también para el país. ¿Esfuerzos o acciones concretas a su criterio en el país en materia de combatir la corrupción
y la impunidad, y más aún cuando se trata de ver cómo la Fiscalía apuntaló esfuerzos de investigación contra un expresidente, ¿verdad? Un ex fiscal general de la República y un grupo también de exfuncionarios judiciales, incluyendo también empresarios en particular. Sí, bueno, es importante de aprender también que no somos los únicos. Hay muchos países que dan apoyo al fiscal. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Alemania y muchos otros. Y por eso hicimos esta foto, a demostrar el apoyo internacional de muchos países al fiscal general y su trabajo y el trabajo de todo su equipo, porque eso es importante. Ellos tienen programas de apoyo, pero lo que queremos hacer es coordinar mejor entre nosotros cómo podamos ayudar al fiscal y al sistema de la policía, la seguridad de este país también, porque es importante no a duplicar trabajo y duplicar programas. Entonces, en este momento estamos compartiendo información entre nosotros, cómo podamos ayudar en sectores, en lugares donde no hay un apoyo. Entonces ahora estamos hablando con la oficina del fiscal, especialmente en el sector de lavado de dinero. Es algo que tenemos experiencia también. Y estoy hablando con nuestras oficinas en el Reino Unido que lo tratan. Entonces, en este momento estamos en el punto de, entre nosotros, las instituciones, los diplomáticos internacionales, a buscar lugares donde podamos dar más fuerza también entre nosotros. Esa fotografía, embajador, fue muy denotativa, muy connotativa, y sobre todo cuando se trató de ver el respaldo hacia la Fiscalía en completo. Para eso hay un diagnóstico en el país. Obviamente gobierna la impunidad a criterio de ustedes. Bueno, la impunidad es algo que es importante a combatir. No es algo que es nuevo. Es un punto importante. Para El Salvador es importante a trabajar contra la corrupción, contra la impunidad y avanzar al futuro en una manera con transparencia. ¿Se podría considerar que todo ese apoyo que estaban dándole en ese momento, o se le está dando a la Fiscalía General de la República, es precisamente algo concerniente a lo que podría ser una comisión parecida a la de Guatemala? Mucha gente habla sobre esto. Yo personalmente, yo veo que no es necesario en El Salvador. ¿Y por qué? Porque hay instituciones claves y fuertes, como por ejemplo el fiscal. El Salvador tiene un fiscal que está trabajando muy fuerte para el país, y tenemos que apoyar el fiscal y su oficina en cualquier manera posible. O sea que una sociedad decide de qué manera quiere encarar el hecho de que algunos de sus ciudadanos entran en conflicto con la ley y rompen las leyes. Entonces, se los castiga para siempre, se los echa en sitios donde después nos olvidamos que están, que de hecho se convierten en tachos de basura, o pensamos, estos son ciudadanos que se equivocaron y que debemos rehabilitar, debemos preparar. ¿De quién es responsabilidad el tema carcelario? ¿Solo del gobierno o del aparato de Estado? Y ahí es donde usted me decía algo que me parece muy interesante, porque la mayor parte de la responsabilidad se le deja, en el caso nuestro, al gobierno, y el Estado tal vez tiene otras ocupaciones. Bueno, el Estado es el responsable en última instancia de las cárceles, pero es toda la sociedad, y cuando digo toda la sociedad también digo todos los órganos del Estado que deben tener conciencia y pensar para qué están las cárceles y cuál es el objetivo de tener ahí enormes cantidades de jóvenes. Los más perjudicados no son necesariamente los políticos, ni las formalidades jurídico-políticas, los gobiernos, las asambleas, ni los jueces. La más perjudicada es la población, la sociedad,
en general, y muy específicamente la sociedad no política. Y dentro de la sociedad no política, las economías de nuestros países, que poco a poco se han vuelto no competitivas. En ciudades, en Latinoamérica, que de las 100 ciudades más peligrosas del mundo, 43 son de Latinoamérica. 43 ciudades pertenecen a Latinoamérica. Y en esas ciudades no se puede salir de noche. En esas sociedades los ciudadanos no pueden ir a las fábricas a trabajar en un triple turno, por lo tanto se vuelven incompetitivas las economías. Tienen que llenar las empresas de cámaras, tienen que pagar tasas de seguridad, tienen que pagar tasas de extorsión. Entonces una economía así no tiene ninguna manera de competir, ni en la región ni en el mundo. Entonces no es únicamente el sistema penitenciario el que ha colapsado en la región, han colapsado los sistemas políticos respecto a su responsabilidad con la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es el paso? El paso consiste en que la sociedad haga unas interrogaciones. Si se entiende que el Estado es una expresión de la voluntad y del deseo de la ciudadanía. Y la interrogación es planteada a los estados, a los gobiernos, es ¿empezamos de nuevo? Porque como estuvimos haciéndolo no dio resultado. ¿Con qué propósito la Embajada Británica promueve este ejercicio en el país? Bueno, era la idea de decirle en primer lugar, y gracias por eso. Pero, tienen la palabra los tres. No, pero es importante porque normalmente es un tema que nadie quiere tocar. Los cárceles es un tema que nadie quiere tocar porque es incómodo para la sociedad. Entonces, la idea era abrir un poquito más el espacio para debatir entre nosotros, con la sociedad y el gobierno, y dar un poquito más cooperación en ese espacio, para abrir ese espacio para hablar sobre este tema, porque eso es importante y eso es la primera etapa para mejorar la situación. El Salvador es un país chiquito con problemas originario grandes. de Argentina. Pero vivo en Gran Bretaña desde Gran hace Bretaña. 40 años. Aceptamos todos. Sí. Vamos a ir corriendo mucho. No, pero lo que quería decir es que, entonces, viniendo de Argentina, que es un país grande, con problemas que yo siempre digo son problemas inventados, entonces ahí a mí no me interesa trabajar. Además, ahora está en buenas manos el país. Pero El Salvador es un país chiquito con problemas grandes y problemas reales. Y esos son problemas que se conocen la solución. No hay que inventar nada. Están las soluciones ya escritas, estudiadas, las estadísticas las conocemos. El Salvador está a tiempo de hacer un cambio. Está a tiempo. Pero atención, hemos encontrado una gran receptividad del gobierno. Sí, pero si no se da ese cambio, El Salvador tiene que prepararse en los próximos 5 a 7 años para tener entre 60 y 75 mil privados de libertad en las prisiones. Llamo a la sociedad de El Salvador a que piense en esa situación y que no se diga después que el culpable fue Rodil Hernández. Porque muchas veces en nuestros países resuelven el tema diciendo despedimos al director de centros penales porque ese fue el culpable. No, cada cual tiene que asumir su responsabilidad en esta sociedad. Y esa percepción pasa porque también los medios cumplamos con el objetivo de informar, de orientar de una manera muy positiva. Comprendo y comparto lo que usted ha dicho. Así es que nuevamente gracias a los tres. Gracias a ustedes. Seguramente este tema debe de verse desde un punto de vista de mucha sinceridad. Recordemos que aquellos que están en las cárceles un día van a tener que salir y habría que preguntarnos cómo van a salir. Ahí dejo esa reflexión. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.